Saludos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa mañana. Estoy muy alegre y muy feliz con el Señor para poder estar con ustedes por medio de este audio. Ahora vamos a compartir con ustedes una historia, el cual quizás para muchos ya han estudiado, quizás para muchos es algo nuevo, pero quedarán muchos impactados con este mensaje. Lo que vamos a registrar en este hermoso estudio, o en esta hermosa historia que vamos a leer, que ha sucedido en el año 1888. El mensaje de justificación por la fe. Y vamos a tener que compartirlo con ustedes por secciones. Así que, lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Y el título de esta primera sección, queridos hermanos, es De Jesús a los montes de Gilboa. Y dice así: en las décadas de 1830 y 1840, los seguidores de Guillermo Miller tuvieron sus ojos fijos en Jesús. Lo veían en su inminente y gloriosa segunda venida como Señor de señores y Reyes de reyes. Y venía para llevarlos consigo a las mansiones celestiales que había preparado para los suyos. El pequeño grupo de creyentes adventistas que se nucleó en la surgiente iglesia adventista del séptimo día, después del chasco en el otoño de 1844, también mantuvo sus ojos fijos en Jesús. Esos creyentes habían tenido una experiencia real con el Señor, tenían la certeza de la salvación por la gracia mediante la fe en Él, y llevaban esta herencia consigo desde las diversas iglesias evangélicas de las que procedían. Como resultado de esta confianza, gozaban de paz y de la bienaventurada esperanza, y esperaban con alegría y ansias el retorno de Jesús. Lo anhelaban como el novio espera que su novia llegue a la boda. ¡Qué maravilloso, queridos hermanos! Este grupo de seguidores del Señor Jesucristo dice que esperaban, anhelaban como el novio espera que su novia llegue a la boda. Para ellos, pensar en Jesús era dulce como la miel. Queridos hermanos, pregunto: ¿es para usted dulce como la miel pensar en Jesús? Esta íntima relación de amistad con Jesús les permitió sobrevivir al abrumador chasco. Renovó su ánimo y los estimuló a salir de nuevo, conforme a la profecía de Apocalipsis capítulo 10 y verso 9 al 11, a proclamar el mensaje de Jesús que vendría pronto. Noten esto, queridos hermanos. Lo veían no solo en la gloria de su próxima parusia venida para reunir a los suyos, sino como quien estaba intercediendo por ellos en ese momento en el santuario celestial. Su amor por Jesús, su aprecio por lo que Él había hecho por ellos en ocasión de su primera venida y lo que seguía haciendo por ellos en el santuario celestial, hacían que su anhelo por Jesús fuera intenso. Aún después del chasco, los primeros adventistas del séptimo día se aferraban a Jesús con todo fervor, pero aún cuando esos nuestros antepasados creían en la salvación por la gracia, rara vez predicaban acerca de ello. La preocupación central de sus mensajes al público era la inminencia del retorno de Cristo y su deseo de vivir en obediencia a sus mandamientos, incluyendo el sábado. Mientras los esperaban,
no sentían una necesidad específica de predicar la salvación por la fe. Sus oyentes ya habían aceptado esa enseñanza. Era una premisa sobreentendida de que no hay salvación fuera de Cristo y de su sacrificio por los pecados del hombre. Ellos lo consideraban aún acción. No hacía falta mencionarlo específicamente. Por eso hay muy pocas menciones de la justificación por la fe y de la salvación por la gracia en los primeros sermones. Libros y revistas. Otra razón por la que los primeros adventistas del séptimo día rara vez hablaban o escribían acerca de la salvación por la gracia mediante la fe era que permitían que sus opositores prepararan la agenda y ordenaran sus prioridades. Los primeros adventistas fueron atacados severamente por los demás cristianos para defender algunas de sus creencias, como la de la obligación permanente de obedecer los 10 mandamientos, incluyendo la observancia del sábado. Se dirigían a la Biblia. Les resultaba fácil encontrar pasajes bíblicos que ligaban firmemente de su fe en Jesús con la obediencia a los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Con todo entusiasmo leían y predicaban triunfalmente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. San Juan capítulo 14, versos 15 y 21. Y así, en un clima de triunfalismo, el énfasis entre los adventistas parece gradualmente del amor y de un compañerismo íntimo con Jesús a la observancia de la ley de Dios. Gradualmente, Jesús comenzó a desdibujarse tanto en la visión como en el pensamiento de los adventistas del séptimo día. Una experiencia personal de amor con Jesús era algo en lo que se pensaba muy poco. ¿Qué está pasando con nosotros hoy, queridos hermanos? En las décadas de 1870 y en 1880, muchos adventistas habían perdido totalmente de vista a Jesús. ¿En qué década? En 1880 y en 1870 y 1880. Al marchitarse y a casi morir la vida espiritual en los corazones de los adventistas del séptimo día, Elena de White notó la erosión de la verdadera experiencia cristiana. Ella dio la advertencia correspondiente. A partir de los primeros años de la década de 1870, llamó la atención repetidamente a la tibieza laudicense, particularmente la iglesia de Battlefield, Michigan. En un sermón a los ministros en 1879, ella deploró el hecho de que la experiencia cristiana se había deteriorado hasta ser solo una teoría, y que las grandes y solemnes verdades confiadas a la iglesia a menudo eran presentadas como frías teorías. Ella advirtió: una teoría de la verdad sin la piedad vital no puede eliminar la oscuridad moral que envuelve el alma. Con referencia a los ministros, ella dijo: muchos de los que les presentaron la verdad están desprovistos de la verdadera piedad. Pueden tener una teoría de la verdad, pero no están completamente convertidos. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en nuestra actualidad? Sus corazones son carnales, no permanecen en Cristo ni en Él, en ellos. Es el deber de todo ministro presentar la teoría de la verdad, pero no debiera descansar hasta habiendo hecho solo eso. Una conexión vital con el principal de los pastores hará que sus pastores sean representantes y vivientes de Cristo. Realmente una luz para el mundo. Realmente una luz para el mundo.
Más o menos en la misma época escribió: anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo, mientras sus propios corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien la realiza este sacrificio infinito. La mayoría de los miembros de la Iglesia creía en la justicia, en la justificación por la fe como una teoría abstracta. Le daban su asentamiento intelectual, pero les faltaba la experiencia viviente que les daría paz y gozo en la vida cristiana diaria. Casi sin darse cuenta, se habían dejado arrastrar al legalismo, aferrándose tenazmente a las doctrinas, pero sin tener una experiencia vibrante con Jesús como su Salvador personal, queridos hermanos. La decreciente experiencia cristiana personal en muchos de los miembros resultó en una creciente tibieza espiritual de las congregaciones. Los dirigentes de la Iglesia reconocieron la necesidad de un reavivamiento espiritual. ¿Qué reconocieron los ministros o los dirigentes de la Iglesia? Dice aquí, reconocieron la necesidad de un reavivamiento espiritual. En el número de la Revión Herald del 21 de noviembre de 1880, en las páginas del 1 al 3, George Butler, presidente de la Asociación General, pidió ayuno y oración del 1 al 13 de diciembre en apoyo de su llamamiento. Señaló que la Iglesia estaba pasando por una apostasía y decadencia espiritual. En consecuencia dijo: el progreso de la obra tarda considerablemente por causa de nuestra condición de fatal de consagración como pueblo. Esto lo llevó a dar la sugerencia: debemos ser un pueblo convertido, dijeron estos dirigentes. En ocasión del Congreso de la Asociación General de Battle Creek, en 1886, Elena G. de White estaba en Suiza, pero se le mostró una escena que vio el tabernáculo de Battle Creek y el ángel que le dijo que había la necesidad de un gran reavivamiento espiritual de entre los hombres que llevaban responsabilidades en la causa de Dios. Aparentemente la languida condición espiritual en la Iglesia continuó hasta el Congreso de la Asociación General realizado en Minneapolis en 1888. Repetidamente, Elena G. de White expresó en las columnas de la Revión Herald su preocupación por la Iglesia. Citaremos solo algunas de estas declaraciones. En el número del 15 de febrero de 1887 dijo: hay demasiada deformalidad en la Iglesia. Los que profesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar familiarizados con las evidencias de su fe y sin embargo ser como la pretenciosa higuera que mostraba al mundo su lozano follaje, pero cuando el maestro la examinó, la encontró desprovista de fruto. El 22 de marzo de 1887 apareció en la Revión Herald un llamado de reavivamiento. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento y de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento mientras la gente está tan destituida del Espíritu Santo de Dios. No puede apreciar la predicación de la palabra. Hay personas en la Iglesia que no están convertidas. En la Revión Herald de 24 de julio de 1888, ella escribió: la solemne pregunta debiera ser considerada como cada miembro de nuestras iglesias. ¿Cómo estamos delante de Dios? Como profesos seguidores de Cristo. La muerte espiritual ha sobrevenido al pueblo de Dios, que debiera estar manifestado vida, celo, pureza y consagración, mediante la más ferviente devoción a la causa de la verdad.
Muchos de los que se reunieron en Minneapolis para la asamblea ministerial y el congreso de la Asociación General estaban aparentemente en un estado de muerte espiritual. En la mañana del 11 de octubre, en su primer sermón durante la asamblea ministerial, Elena G. White dijo: hermanos, es una necesidad real que nos elevemos a una norma más alta y más alta. Una semana más tarde, en su primer discurso matutino del Congreso, Elena G. White dijo que hay muchos ministros que nunca estuvieron convertidos y que no participan de la naturaleza divina. Cristo no mora en sus corazones por la fe. Luego añadió que muchos de ellos habían entrado al ministerio y que su influencia había desmoralizado a las iglesias. Como resultado, se predican demasiados sermones sin Cristo, que es lo que pasa hoy en nuestra actualidad. De seguro usted, querida hermana y hermano, se ha dado cuenta. Su llamado final a ese sermón fue: que podamos estar todos convertidos. Queremos que los ministros jóvenes se conviertan. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que había comenzado como un grupo de creyentes que gozaba de un compañerismo vivante con Dios y dependía exclusivamente de Jesús para su salvación, ¿qué había pasado, queridos hermanos? Dice aquí la historia. Había destrozado su relación con él en la época del Congreso de Unión. En 1888, muchos de ellos, junto con su rebaño, estaban vagando por los áridos montes de Gilboa. Elena G. White reiteradamente usó la expresión los montes de Gilboa como una descripción de la estéril experiencia espiritual de muchos de los creyentes. Queridos hermanos, si esto sucedió allá en la actualidad de 1880, ¿qué es lo que está pasando en nuestra actualidad con nosotros? Noten esto. Dios miró con tristeza a su amada iglesia. Había preparado a dos jóvenes para que ayudaran a revivir y restaurar a los debilitados miembros de iglesia, a tener con él un compañerismo viviente y funcional lleno de espíritu. Sí, queridos hermanos, eso es lo que necesitamos como pueblo hoy en nuestros tiempos. Tener, ¿qué cosa? En primer lugar, nosotros como individuos tenemos que revivir esa espiritualidad en nuestro corazón y tener con Cristo el compañerismo viviente y funcional lleno del Espíritu. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Esto ha sido la primera sección y este audio será de beneficio para muchos. Ahí se darán cuenta qué es lo que sucedió en esos años, la década de 1870 a 1880. En la próxima sección estaremos viendo, con la ayuda de Dios, antecedentes del Congreso en Minneapolis. Que Dios me los bendiga y hasta pronto.